Bendito sea tu nombre. Muy bien, vamos a la palabra de Dios en esta oportunidad. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 16. Vamos a estar hablando acerca de la bendición de volvernos a Dios. La bendición de volvernos a Dios. Muy bien. Isaías capítulo 1, versículo 16. Vamos a estar leyendo el 16, el 17 y el 18. Muy bien. Libro de Isaías. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección de su Santo Espíritu. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, rectitud al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Muy bien, vamos a desarrollar esta pequeña enseñanza y vamos a estar hablando acerca de la bendición de volvernos a Dios. Muy bien, una de los puntos importantes que vamos a estar viendo acerca de este tema es con respecto a que Dios anhela bendecirnos. Diga conmigo, bendecirnos. Dios en su benevolencia, en su amor, en su provisión, Él siempre quiere, Él siempre anhela, Él siempre está dispuesto a que su pueblo sea bendecido. Y bueno, la bendición radica en la actitud o la invocación o la expresión de estar bajo la atmósfera o la benevolencia, la dicha, el cuidado, la protección, la plenitud, la paz, la prosperidad, la gratitud, la gracia, que solo proviene de Él, que solo proviene de Dios. Es morar bajo el abrigo o la protección divina de nuestro Dios. Y sobre todo esto tenemos que tener en cuenta muchos aspectos, porque mucha gente quiere la bendición de Dios, mas sin embargo hay ciertas causas o hay ciertas cosas o actitudes que nos alejan de la benevolencia y nos alejan del amor o de la plenitud o que alcancemos este grado o estar bajo este abrigo de bendición. Dios en su misericordia, en su gran amor por la humanidad, Él quiere que el hombre le conozca, que el hombre conozca al Dios de la Biblia, al Dios de benevolencia, al Dios que cambia, al Dios que restaura, al Dios que siempre está atento a las oraciones. Pero muchas veces las actitudes del hombre, muchas veces la forma de actuar del hombre, su modo de vivir, su modo de sus acciones, sus decisiones, sus malas decisiones lo alejan del Señor. Y es ahí donde radica el hecho de que no estamos viviendo lo que nosotros quisiéramos vivir o no estamos bajo ese manto, bajo esa cobertura, bajo ese abrigo donde quisiéramos estar, porque nuestras acciones están en contra o están siempre en contra de lo que Dios establece. Recordemos que el reino de Dios, en cierta oportunidad, yo estuve enseñando que el reino de Dios es un reino de justicia. Es un reino en el cual mora la justicia, mora el hecho de la santidad. Por lo tanto, el reino de Dios, su carácter es la justicia, es el actuar en el bien, actuar bien, para bien. Y sobre todo eso, pues estuvimos viendo también de que cuando nosotros hablamos del reino de Dios, estamos hablando de un reino que es soberano y que también en ese reino todo lo que es iniquidad, todo lo que abarca la palabra iniquidad es ilegal. No puede existir el pecado en el reino de Dios, no existe la maldad, es totalmente ilegal. Muy bien, entonces vamos a ver. Entonces recordemos que la bendición es tener esa cobertura, estar bajo la atmósfera de la benevolencia, de la dicha, del cuidado, de la protección, de la plenitud, de la paz, de la prosperidad, de la gratitud, de la gracia, que solo proviene de Dios, o es morar bajo el abrigo
o la protección divina del eterno Dios que nos dio la vida. Esa es la bendición. Entonces, Dios anhela bendecirnos, Dios anhela siempre que nosotros tengamos, que le conozcamos como el Dios de paz. Él habla en su palabra acerca que Él es el príncipe de paz, Él es el proveedor, Él es el que nos provee todas nuestras necesidades. Él tiene cuidado de lo suyo, dice la Biblia. Y por eso dice en una oportunidad que el Señor Jesucristo dijo que no nos preocupáramos por lo que vamos a comer o por lo que vamos a vestir, porque Dios sabe de que tenemos estas necesidades y que Él es el que nos sostiene. Muy bien. Ahora bien, ¿qué cosas son los que nos alejan de Dios? Porque aquí en el libro de Isaías el Señor nos está como exhortando a que nos volvamos a sus caminos. Dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Entonces podemos ver claramente que sí hay cosas que nos alejan, hay cosas que a Dios lo ofenden, hay cosas que en las cuales hay actitudes, hay ciertas acciones que nos alejan totalmente de la presencia, de la benevolencia, de la bendición de Dios por nuestras acciones, por nuestra mala manera de vivir. Entonces Dios nos dice en el libro de Isaías capítulo 1 versículo 16: lavaos y limpiaos. Algo bien importante que dice es lavaos y limpiaos. O sea, tenemos que lavarnos y tenemos que limpiarnos, tenemos que quitar toda esa inmundicia, toda esa iniquidad de vuestras obras. Pero bien, vamos a entrar. ¿Por qué? Porque la iniquidad es la primera cosa que nos aleja de Dios. Vamos a estar entrando en materia y vamos a ir a profundidad vamos a estar hablando acerca de lo que es la iniquidad. Número 1, ¿qué es la iniquidad? Son de las cosas que nos separan o nos alejan de Dios. La iniquidad son todas aquellas obras inicuas, perversas, injustas, llenas de maldad. Es la transgresión, la abominación, la inmundicia, el oprobio y la vileza. Y eso lo encontramos en el Salmo, capítulo, un poquito más atrás, Salmo, el libro de los Salmos, capítulo 7. Vamos a estar escudriñando las Escrituras bastante en esta oportunidad, porque es necesario que nosotros tomemos a bien escudriñar las Escrituras, porque vamos a tener un amplio criterio de conocimiento. Muy bien, Salmo 7, el Salmo 7, vamos a leer en esta oportunidad Salmo 7, capítulo 14. Vamos a estar leyendo esta parte de las Escrituras, donde vemos que Salmo 7, 14 dice: he aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Entonces, ¿qué es la iniquidad? Son todas aquellas obras perversas, injustas, llenas de maldad, pecado, transgresión, abominación. En pocas palabras, la iniquidad abarca todo lo abominable que existe dentro del ámbito espiritual demoníaco. Esa es la iniquidad. Es todo aquello, la palabra iniquidad abarca todo lo abominable, todo lo que el ser humano puede llegar a cometer, toda aquella abominación, toda aquella injusticia, toda aquella transgresión, aquel oprobio que puede llegar a cometer en su vida. Y eso lo vamos a ver más adelante por medio del pecado. Entonces, la iniquidad abarca y es algo tremendo. La iniquidad puede alcanzar generaciones. Hay familias que están bajo una maldición de iniquidad porque sus padres fueron abominables. Cuando hablo de la palabra abominable, estoy hablando de que padres, abuelos, tíos
practicaron la hechicería, practicaron la brujería, fueron personas que fueron atroces, fueron gente perversa, abominable, cometieron actos vergonzosos delante de Dios, y esa iniquidad fue transpuesta a la nueva generación de ellos. Eso es terrible. La iniquidad es la abominación más pervertida, o es el nivel más grande, más alto con respecto a la abominación o a la ofensa a Dios. Cuando hablamos de iniquidad, hablamos de una palabra totalmente retorcida, totalmente llena de oprobio, llena de impureza, llena de abominación. La iniquidad es el alto nivel, el nivel más alto de las abominaciones que el hombre puede cometer contra Dios. Entonces, las iniquidades, la iniquidad es algo que siempre va a tender a alejarnos de Dios. Muy bien, ¿cuáles son? ¿Hasta qué punto nosotros como seres humanos podemos llegar a transgredir o a abominar, a cometer actos abominables delante de Dios? Y eso, pues, el precursor número uno de la iniquidad es Satanás y sus demonios. Los demonios son los que hacen efectiva la iniquidad en el hombre, porque ellos son portadores de iniquidad. Los demonios son portadores de toda injusticia. Ellos son los que llevan la perdición y llevan todo el oprobio y llevan toda la abominación dentro de ellos. Y claro, cuando el hombre le permite, le cede la voluntad de sus vidas, de sus almas, ellos toman control y pueden dominar y pueden hacer efectiva toda la obra de abominación que hay en un demonio. Por lo tanto, los precursores de la iniquidad tiene que ver con los principados, con las potestades. Por eso vemos países donde la opresión, donde existen terribles, digamos, por decirlo así, terribles idolatrías. Uno de esos países es la India. La India es terrible, está metida terriblemente dentro de una iniquidad de religiosidad y abominación, porque ellos adoran hasta los animales, adoran las ratas, adoran las cucarachas. Hay un sinnúmero, hay millones de dioses que ellos adoran. Por lo tanto, es tanta la iniquidad de religiosidad en estos países, de que hay una ceguera, hay un principado dominando estas naciones, y no logran visualizar y no logran concebir el hecho de que hay un solo Dios, hay un solo Creador, hay un solo Salvador, hay un solo Dios soberano que gobierna y es el creador de los cielos y la tierra. Por lo tanto, la iniquidad es tan grande, es tan amplia, que alcanza generaciones, alcanza naciones. Por eso vemos que claramente muchos países están metidos dentro de la idolatría. Hay países que están llenos de idolatría. Hay países que están sumergidos en la brujería. Hay países que están sumergidos en la hechicería. Están llenos de iniquidad. Sus abominaciones son tan gravosas delante de Dios, que a veces Dios manda juicio sobre estas naciones. Y eso sucedió con Sodoma y Gomorra. La iniquidad que existía en Sodoma y Gomorra llegó a tal límite que dijo el Señor en una oportunidad: voy a destruir esta nación entera, porque su pecado ha llegado hasta el límite, ha llegado hasta mi presencia. Podemos imaginar hasta qué punto puede llegar la iniquidad a alejarnos de Dios. Por lo tanto, las obras o la iniquidad en sí es tan terrible, es tan grande, que nos separa totalmente de Dios. Entonces, la iniquidad son todas aquellas obras inicuas. Las palabras inicuas son aquellas obras perversas, aquellas obras abominables delante de Dios. Son todas aquellas obras injustas, llenas de maldad, de pecado, de transgresión, abominación, inmundicia, oprobio. Esa es la iniquidad. Por lo tanto, es necesario que nosotros, y eso lo vemos claramente cuando Dios nos habla en el libro de Isaías,
a través de su siervo Isaías y nos dice claramente en el capítulo 1 acerca de la necesidad de limpiarnos y la necesidad de lavar nuestras vidas. Es tremendo cuando nosotros encontramos estos versículos. A veces los pasamos por alto, pero no nos detenemos a discernir lo que Dios quiere decir en su palabra. Y dice el versículo 16: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Muchas veces pensamos de que Dios no escucha, que Dios no mira. Pensamos de que lo que nosotros hacemos no va a tener una retribución. Pensamos que lo que nosotros hacemos no va a tener una consecuencia. Todo lo que el hombre hace, la Biblia dice que lo que el hombre siembre, eso también va a segar, eso va a cosechar. Si nosotros obramos y sembramos iniquidad, eso es lo que vamos a recibir al fin. Eso es lo que vamos a cosechar iniquidad. Por lo tanto, dice el Señor a través del profeta Isaías, dice: limpiados y lavados, que tenemos que lavarnos y limpiarnos de toda iniquidad que haya en nuestras obras. Nuestras obras tienen que estar limpias delante de Dios. ¿Limpias de qué? De toda iniquidad. Tenemos que limpiarnos de toda injusticia. Tenemos que limpiarnos de toda opresión, de toda abominación. Si nuestras obras están envueltas en abominación, tenemos que arrepentirnos para que Dios pueda hacer y cumplir su plan, su propósito en nuestras vidas, y que nosotros vengamos a tener tiempo de refrigerio. Bien importante es, nuestras obras tienen que estar limpias, nuestras obras, nuestras acciones tienen que estar limpias para que tengamos un acercamiento para con Dios, para que tengamos una comunión con Dios. Pero si nuestras obras están llenas de maldad, están llenas de iniquidad, no vamos a poder lograr tal objetivo, no vamos a alcanzar la bendición de Dios, sino que la maldición de Dios va a estar sobre nosotros. ¿Por qué? Porque la iniquidad, nuestras obras están llenas de injusticia, están llenas de maldad, están llenas de abominación. Cuando el hombre le da la gloria a un ídolo, cuando el hombre hace sacrificios a un ídolo, cuando el hombre comete agresión contra su prójimo, cuando hay abominación, cuando hay una obra de maldad, la iniquidad separa al hombre de Dios. Por lo tanto, es necesario que nosotros vengamos y tengamos a bien limpiar nuestro camino, limpiar nuestras vidas, limpiar nuestro entendimiento, limpiar nuestras actitudes y acciones, para que vengamos y tengamos una comunión plena para con Dios. La iniquidad siempre va a obrar en maldición en la vida del ser humano. Repito, la iniquidad siempre va a obrar en maldición. Una persona, una familia, una nación que esté bajo la práctica abominable de la iniquidad es una nación, es una familia, es una persona que va a estar en maldición. La bendición no va a poder ejecutarse porque hay una maldición que está obrando la iniquidad en esa persona, en esa familia, en esa nación, en ese país. Aleluya. Muy bien. Número dos, las obras de maldad. Las obras de maldad es otra de las acciones que nos alejan de Dios. ¿Cuáles son las obras de maldad? Y eso lo vamos a ver más adelante. Vámonos al profeta Jeremías, capítulo 4, versículo 18. Profeta Jeremías, capítulo 4, versículo 18. Como le dije al principio, vamos a estar escudriñando las Escrituras muy a profundidad para que tengamos un amplio criterio y para que usted pueda conocer de que no soy yo el que le estoy hablando, sino que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Muy bien. Jeremías capítulo 4, versículo 18. Dice: tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Repito, vamos a repetir.
Tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Las obras de maldad, ¿qué son las obras de maldad? Son todas aquellas acciones injustas, obras de manera maligna, obrar de manera maligna, despiadadas, sin misericordia, sin amor, actuar negativamente sobre otros para provecho. ¿Cuáles cosas son estas? Número 1, el fraude. 2, el soborno. 3, el robo. 4, mentira. 5, usura. Y podemos seguir añadiendo más: el engaño, el abuso, el falso testimonio, la discriminación, la opresión, la esclavitud. Estas son las obras de maldad. Cuando el hombre hace acciones injustas, y la forma de obrar de esta persona es de manera maligna, despiadada, sin misericordia, sin amor, actuar negativamente sobre otros para provecho. Y eso lo vemos claramente cuando el hombre hace fraudes, cuando el hombre hace soborno, cuando el hombre practica el robo, practica la mentira, practica la usura, el engaño, el abuso. Cuando la gente, hay gente que abusan de otras personas, y ese abuso implica, es muy amplio hablar, porque hay diferentes tipos de abuso. Hay un abuso que es emocional, hay un abuso que es físico, y también hay diferentes tipos de abuso en el cual pues no nos alcanzaría el tiempo para poder explicarlo, pero solamente estamos mencionando algunas de las obras de maldad. Y uno de esos es el robo, uno es la mentira, gente que tiene que mentir para poder lograr un objetivo. Alguien que practica o que está acostumbrado a mentir para poder lograr un objetivo. La Biblia dice que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que vivir en integridad. Uno del carácter del cristiano es su integridad, donde su sí sea sí y su no sea no. La mentira es uno de los pecados, es una obra de maldad que nos separa de Dios, y eso trae consecuencias terribles. En el libro de Apocalipsis aparece que todos los mentirosos tendrán parte en el lago de fuego que arde por toda la eternidad. Así dice la Biblia. Entonces, la usura, el engaño, gente que engaña, gente que a través de muchos engaños se aprovecha de la ignorancia de la gente, que a través del engaño obra en maldad para conseguir una retribución, para conseguir dinero. Gente que engaña a otro con tal de poder alcanzar un propósito o un fin. Por lo tanto, todas estas acciones son obras de maldad. El falso testimonio, gente que habla mal de otros con tal de que él salga alabado, salga engrandecido. Eso es pecado delante de Dios. La discriminación, dice la Biblia que delante de Dios todos somos iguales. Todos somos iguales delante de Dios. Por lo tanto, no tenemos por qué vivir nosotros discriminando ni a raza, ni a persona alguna. La discriminación delante de Dios es pecado. La opresión, gente que vive oprimiendo a individuos, gente que vive, que su estilo de vida es oprime a su cónyuge, oprime a sus hijos, a su entorno, en su trabajo, gente que vive oprimiendo a los demás. La esclavitud, gente que hace que otros se vuelvan sus esclavos. Todas estas son obras de maldad, y estas obras son los que nos separan de Dios. Por lo tanto, tenemos que tomar a bien reconocer que Dios quiere que nosotros seamos limpios, que seamos hasta tal punto seamos lavados y limpiados de todas estas obras de maldad, para que vengamos y entremos en la atmósfera de la bendición de Dios y estemos bajo ese abrigo, bajo esa protección divina de parte de nuestro Señor. Muy bien, número 3. La tercera cosa que nos separa de Dios es el pecado. El pecado es toda transgresión a la ley de Dios.
Es la rebelión contra los estatutos y los mandamientos o preceptos de la ley y benevolencia de Dios. Obrar acciones, actitudes totalmente opuestas a lo establecido por Dios. El pecado es la transgresión de la ley de Dios, y eso lo encontramos en Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, dice el apóstol, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Cuando el hombre toma a bien o toma por decisión, por voluntad de él, activar una actitud, una acción en contra de lo que Dios ha establecido. Encontramos en las Escrituras claramente cuáles son las transgresiones que el hombre puede cometer a Dios. Y aún con el conocimiento, el hombre toma esta acción y toma esta actitud y comete pecado delante de Dios o infringe la ley de Dios. Es algo que lo va a mantener separado de la gracia de Dios. Lo va a mantener separado de la benevolencia de Dios. Lo va a mantener en ese abrigo separado. Por lo tanto, cuando el hombre toma a bien transgredir la ley de Dios, automáticamente se aparta de la protección de Dios. Se aparta de la protección de Dios. Cuando el hombre decide por voluntad alejarse de los caminos correctos, de los estatutos de Dios, y elige una vida transitoria, elige una vida llena de pecado, llena de impurezas, tanto en su cuerpo como en sus acciones, automáticamente pierde la gracia de Dios. La gracia de Dios, ¿por qué? Porque el pecado separa al hombre de Dios. El pecado separa a Dios del hombre. El pecado es la transgresión que limita, que pone un muro de contención entre la relación de Dios para con el hombre. ¿Por qué? Porque Dios no habita en el pecado. Dios no puede usar a una persona que esté bajo el dominio de Satanás. Dios no puede obrar en una persona a menos que esta persona renuncie, a menos que esta persona diga en su corazón: yo renuncio y yo me abstengo de ofender a Dios. Cuando el hombre toma esta acción, la benevolencia de Dios, la misericordia de Dios es alcanzada para este hombre. La benevolencia y la paz de Dios viene sobre este individuo porque ha tomado a bien arrepentirse, vivir una vida en la cual su corazón ha renunciado al pecado. Aleluya. El pecado nos aparta de Dios. La acción negativa, la acción que hace infringir la ley de Dios, no va a traer benevolencia de Dios a la vida del ser humano. Al contrario, va a haber una atmósfera de maldición. Va a haber una atmósfera de maldición y todo su caminar estará en tinieblas. Así lo dice la palabra de Dios. Muy bien, entonces las tres cosas que nos separan de Dios: número uno, la iniquidad, las obras de maldad y el pecado. Estas cosas son las que nos separan, las que nos restringen nuestra relación con Dios. Cuando el hombre camina en pecado, difícilmente va a poder tener una sensibilidad plena para con las cosas de Dios. Cuando el hombre camina en pecado, su corazón está entenebrecido, está endurecido, y las cosas de Dios le parecen locura, dice el apóstol. Por lo tanto, es necesario, así como el Señor nos habla en el libro de Isaías capítulo 1 versículos 16 y 17, que tenemos que limpiarnos, que tenemos que lavarnos de toda la iniquidad, de todas nuestras obras de maldad, y así tener que renunciar también al pecado para que nosotros tengamos la benevolencia y vengamos a ser parte de esa cobertura y estar bajo el abrigo de la benevolencia de Dios. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias de apartarnos de Dios?
¿Cuál es la consecuencia de vivir una vida alejada de Dios? Recordemos de que toda acción en nuestra vida con respecto a los estatutos, con respecto al reino, están condicionadas por nuestra acción, están condicionadas por nuestra forma de ver y por nuestra forma de caminar dentro del reino de Dios. No podemos decir que somos cristianos, no podemos decir que somos hijos de Dios y practicar el pecado. No podemos decir que somos nacidos de nuevo y continuar siendo cautivos del diablo. Por lo tanto, ¿cuáles son las consecuencias de apartarnos de Dios? Las consecuencias de apartarnos de Dios, número 1, nos volvemos cautivos del diablo. Y esto es terrible. Cuando el hombre decide apartarse de Dios, decide apartarse de los estatutos, cambiar el camino de la justicia por el camino de la injusticia, decide salir de la luz y volverse a las tinieblas, todo eso trae una consecuencia. Número 1, nos volvemos cautivos del diablo. Segunda carta que el apóstol Pablo enviara a Timoteo, capítulo 2, versículo 16. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 26. Dice claramente: y que escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Y que escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Muy bien, la cautividad es una etapa en la cual perdemos toda voluntad, todo dominio y toda libertad. Cuando un hombre entra en un estado de cautividad, el dominio, la voluntad se pierde. Y todo esto, la voluntad, el dominio y la facultad de decisión se pierde y se cede todo esto al diablo. Y eso lo acabamos de leer en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 26. Nos volvemos cautivos del diablo. Dios no quiere que sus hijos sean cautivos, porque Él ya nos ha dado libertad. Y eso lo encontramos en Lucas, capítulo 4, versículo 18. Cuando Él claramente dice que Él viene a darnos libertad, viene a dar libertad a los cautivos. Cuando nosotros voluntariamente retrocedemos en nuestro caminar y nos volvemos a las tinieblas, cedemos nuestra voluntad al diablo y el diablo toma control legal. Me voy a detener un punto acá, un momento, cuando hablo de legalidad. Satanás no puede actuar en la vida de un hombre, o un demonio no puede actuar en la vida de un hombre a menos que haya una puerta de acceso, a menos que se ceda ese lugar o esa área específica que se encuentra ya sea en el alma o en el cuerpo o en la acción. Satanás no va a tomar dominio a menos que el hombre le ceda esa voluntad y derecho. Por eso dice el Señor Jesucristo que el que está en sus manos nadie lo va a arrebatar. El que está en sus manos nadie lo va a arrebatar. Cuando el hombre comete pecado, cuando el hombre comete abominación, cuando el hombre decide actuar en iniquidad, cuando su vida se envuelve en obras de maldad, automáticamente está facilitando el dominio, está cediendo su voluntad y está también cediendo su libertad al enemigo, en este caso al diablo. Hay que tener un gran cuidado. Muy bien, número 2, perdemos la paz de Dios en nuestras vidas. Perdemos la paz de Dios en nuestras vidas. Esas son las consecuencias de apartarnos de Dios. Juan 14, 27. Juan capítulo 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Una de las consecuencias de apartarnos de Dios, de alejarnos de la benevolencia de Dios, es que perdemos nuestra paz. Y mucha gente piensa de que la paz es algo que nosotros podemos alcanzar cuando logramos un objetivo cualquiera, o cuando tenemos en nuestra vida cosas materiales que puedan llenar ese vacío. Y estamos en un tremendo error. El Señor Jesucristo dice: mi paz no se compara a la paz que el mundo ofrece. La paz de Dios es totalmente diferente a la paz que el mundo ofrece. La paz del Señor Jesucristo
es más amplia, es más grande y sobrepasa todo cualquier entendimiento. Cuando nosotros tenemos paz en nuestro corazón, cuando nuestras vidas están en benevolencia, cuando tenemos paz con nosotros mismos, cuando tenemos paz con el vecino, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo, es que verdaderamente nosotros tenemos la paz de Dios. Pero muchos piensan que la paz de Dios es que no haya violencia, y ese es un tipo de paz. Pero puede no haber violencia y puede haber iniquidad. Puede no haber violencia y puede haber pecado. Pero la paz de Dios sobrepasa todo este entendimiento. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y la paz de Dios se pierde cuando el hombre decide buscar otro tipo de paz. Cuando el hombre decide que la paz posiblemente la encuentre en la persona que erróneamente piensa que le va a llenar su corazón. Las cosas son temporales. Todas las cosas que nuestros ojos ven un día desaparecerán. Pero el amor de Dios y su paz va a permanecer para siempre. Por lo tanto, una de las cosas que el hombre pierde cuando se aparta de Dios es la paz de Dios. Número 3, nuestro corazón se endurece. Qué terrible es conocer a personas que un día predicaron la palabra de Dios, que un día estuvieron en un ministerio, que un día Dios los llama para el servicio del reino, del evangelio de Cristo, y luego deciden, porque no encontraron lo que ellos tal vez humanamente buscaban, porque pensaron que el evangelio les iba a llenar, pero en un punto materialista. El reino de Dios no consiste en cosas materiales. El reino de Dios, el evangelio de Cristo, consiste en poder y gloria. Muchas veces nosotros pensamos que a veces los problemas, las dificultades que se nos presentan no tienen que estar en el cristiano. Mas sin embargo, el Señor Jesucristo nos alienta y nos dice que en este mundo vamos a tener aflicción, pero que nuestra confianza tiene que ser Él, porque Él ha vencido al mundo. No tenemos que tener ni caminar en temor. Al contrario, Dios es el que nos sostiene cada momento, cada día de nuestras vidas. Nuestro corazón se endurece cuando nosotros nos apartamos de Dios. Y lo encontramos en Proverbios capítulo 28, versículo 14. Un corazón endurecido es un corazón que ha cerrado. Un corazón endurecido es aquel corazón que ha cerrado el entendimiento y se ha enfocado en su desdicha. Es un corazón lleno de rencor. Es un corazón lleno de negatividad. Cosas que dañaron su vida. Cosas en las cuales él posiblemente no se encontraba preparado pasar. Mas sin embargo su corazón se endureció por la razón, por la acción y por la actitud de una negatividad, de una obra demoníaca, de una obra de pecado en su vida. Es terrible cuando el corazón se endurece. Es terrible cuando el corazón se llena de amargura, se llena de desdicha y de desesperanza. Es terrible cuando el corazón no logra entender la benevolencia y la paz y el amor de Dios. Es terrible cuando el corazón endurecido por causa del pecado se vuelve insensible a las cosas de Dios, se vuelve insensible al llamado de Dios. Pero aquí el Señor nos está hablando en esta oportunidad y nos está diciendo que escuchemos su voz, que no endurezcamos nuestro corazón y que nos pongamos a cuentas. Número 4, aparece la incertidumbre, el infortunio y la desesperanza. Esas son las consecuencias de apartarnos de Dios. Aparece el infortunio, la incertidumbre, la desesperanza, todo lo negativo, todo lo adverso a la bendición aparece cuando nosotros nos alejamos de Dios. Dios no quiere que nosotros vivamos en esta condición. Dios quiere que tú y yo vengamos al conocimiento de su verdad y que vivamos tiempos de refrigerio, que vivamos bajo esa cobertura, bajo ese abrigo, bajo esa atmósfera, bajo ese entorno, bajo esa bendición
que solamente la encontramos en Cristo Jesús. Volviendo a Isaías capítulo 1. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como el carne, como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si fueren como la grana, si fueren oscuros. Yo te digo en esta oportunidad, a ti que posiblemente te has apartado del Señor, a ti que posiblemente estuviste en una oportunidad predicando, sirviendo al Señor con todo regocijo y con toda tu fuerza, pero hubo un momento en el cual vino la duda, vino el enemigo y sembró discordia en tu corazón, sembró rencor, sembró una raíz de amargura, o sembró cualquier pecado o cualquier obra de maldad, y te apartaste de los caminos y entraste en un sendero de oscuridad. Déjame decirte que el Señor te dice en esta oportunidad: venid a mí y estemos a cuenta. Si tu pecado, si tu ofensa, si tu acción, si tu actitud ha sido negativa, ha sido negra, en esta oportunidad el Señor te dice: si tu pecado es más oscuro que la grana, más oscuro que la grana, serán emblanquecidos, dice el Señor. Serán emblanquecidos como la nieve. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vendrán a ser como blanca lana. La bendición de Dios radica cuando nosotros caminamos en su favor. La bendición de Dios, el abrigo de Dios, la benevolencia de Dios, la gracia de Dios, su provisión se hace realidad en la vida del hombre cuando el hombre toma a bien reconocer su pecado, toma a bien reconocer su iniquidad y toma a bien arrepentirse delante de Dios, cuando se humilla delante de Dios. Si tú en este momento estás pasando por un momento de oscuridad, te has apartado de los caminos del Señor, has dejado de alabarle, has dejado de buscarle, has dejado de orar, has dejado de buscar de su presencia, el Señor te dice en esta oportunidad: hijo mío, pongámonos a cuenta. No importa hasta dónde tú hayas descendido, no importe que no te interese hasta dónde tu condición haya descendido, qué tan grande y qué tan oscuro y qué tan rojo sea tu pecado. Mas yo te digo en esta oportunidad, yo quiero levantarte, yo limpio tu maldad, como dice tu palabra, Señor, que tú, no importa si los pecados de esta persona son como la grana, son oscuros, o son rojos como el rojo inmenso del carmesí, no interesa. Dios quiere que tú y yo nos pongamos a cuentas con Dios. ¿Cuál es la bendición de volvernos a Dios? Y con esto voy a terminar. Número 1, estaremos seguros. Isaías 41:13. Número 2, estaremos en paz. Isaías 26:12. Número 3, vamos a tener una plenitud de vida. Jeremías 29:11. Y número 4, vamos a estar con Él para siempre. Juan 10:28. Venid a mí, dice el Señor, y estemos a cuenta. Venid a mí entre que tanto haya vida en vosotros, dice el Señor. Venid a mí, tú que estás cansado, que estás cargado, tú que estás pasando por un momento de oscuridad, por una incertidumbre, que posiblemente a causa de un pecado X, tu vida descendió y en este momento se encuentra en lo más profundo, en un lodo terrible, y tú sientes que tú te sientes sucio delante de la presencia de Dios, te sientes asqueroso. Mas el Señor te dice en esta oportunidad: levántate, levántate, clama a mí y yo haré nuevo todas las cosas. Yo perdono tu pecado, yo limpio tu iniquidad, yo limpio tu inmundicia. Levántate, porque para eso he venido a esta tierra, te dice el Señor, para destruir las obras de iniquidad. El enemigo ha querido destruirte, el enemigo ha traído tremenda soledad, tremenda iniquidad a tu vida. El enemigo ha puesto en tu camino obras de maldad, obras inicuas, terribles. Y posiblemente tú hayas caminado por este sendero, mas este es el momento de cambiar nuestro rumbo. Este es el momento de volvernos a Dios, para que tiempos de refrigerio vengan
a nuestra vida.